podamos ir avanzando rápido. Tenemos la parte de la historia. Entonces son medicamentos sintéticos. La ventaja es que su espectro es bastante limitado. Por eso te he dicho ahorita dos cositas: infecciones urinarias o trastornos digestivos. Se han hecho de uso muy rutinario, así que son cositas sencillas. Otra ventaja es que su vida media es corta y la cantidad de efectos secundarios también se hace más pequeña. Entonces son cositas más sencillas. En este grupo vamos a hablar de lo que se llaman las fluoroquinolonas. Y fluoro por el grupo que está agregado en la parte química, nada más. Ya hemos visto este medicamento que empezó desde el año 62, que ha nacido como el ácido anhidríxico, un derivado de la 1,8-naftalidina. De hecho, fue descubierto de forma aleatoria, encontrando que tenía una actividad contra aerobios gram negativos en infecciones urinarias. Si vuelvo a mencionar infecciones urinarias, es porque es uno de los medicamentos de elección para infecciones urinarias. Ya hemos visto ahorita unos 2 o 3 ejemplos. Hemos visto las penicilinas, hemos visto las cefalosporinas. Ahora estamos viendo quinolonas. Cuando hablen ustedes de infecciones urinarias, se están viendo varias herramientas. Y de hecho, algunos de los que vamos a ver hoy día se utilizan sobre todo de elección, cuando, por ejemplo, no puedes utilizar medicamentos endovenosos en ciertos pacientes, como las tetraciclinas. Entonces, vamos a ir viendo esta parte de a poco. El ácido anhidríxico aparece en el 62. En el 70 vemos la sinoxacina. Ambos son derivados fluorados de las fluoroquinolonas. A modo general hablamos solamente como quinolonas. Entonces vamos a empezar a revisar un poquito. ¿Cuáles fueron de primera generación? La primera, o la que tendrías que leer con calma para aprenderlo, es el ácido anhidríxico. El resto se parece bastante al primero, así que con que domines bien uno, vas a entender fácilmente los demás. Tienes el ácido oxolínico, el pipemídico, tienes la flumequina. Los de segunda generación, déjenme quitar esta última parte para que lo vean bien. Ya tenemos la ciprofloxacina. Acuérdense de este porque es el que más van a utilizar. Hay otros en cuanto a la segunda generación. Tal vez uno que vayan a escuchar es la ofloxacina y la norfloxacina. Aparte de esto, uno que igual debe estar todavía en los vademecum es la levofloxacina. Yo creo que con eso, suficiente para hablar de la segunda generación. Al menos los medicamentos de uso más común. Entrando a la tercera generación, ya son medicamentos que no los van a utilizar con mucha frecuencia. De estos, tal vez el que más he escuchado yo en los últimos años es este, la gatifloxacina. Pero aquí están viendo las agrupaciones por generaciones. Y los de última generación, está la clinafloxacina, la gemifloxacina, trovafloxacina. Aquí están viendo 4 generaciones, así que puedo hacer fácilmente unas 12 preguntas, indicando cuál de los siguientes medicamentos no es de primera generación. Y puedo fácilmente mezclar los nombres, así que tienen que leer estito, o hacerse un cuadro que les ayude. Esta sería la clasificación. Cuando hemos visto cefalosporinas, hemos clasificado en generaciones. Aquí estamos hablando de lo mismo. Pero el espectro es bastante reducido, así que vamos a dirigirnos a ver 2 o 3 cositas, nada más. La diferencia de estas generaciones está en la dirección de la composición química, en los compuestos que van las posiciones 1, 5, 7 y 8, que son estas. Al analizar esta parte química, ¿qué es lo que tú puedes encontrar? Que al modificar el nitrógeno en el receptor número 1, hablas de influenciar la potencia y la farmacocinética. En esta controla la farmacocinética. Controlas la girasa y la potencia antibacteriana. Entonces, fíjense cómo al hacer pequeños cambios, llegas a tener 4 generaciones. Como por el cambio en el receptor número 5, estamos viendo aumentar la actividad contra gram positivos. Esta es la base para que tú hables de ir modificando un medicamento y ampliando su efectividad. ¿Dónde actúa el medicamento? Esa es la pregunta. Eso es lo que no tiene que cambiar. Aparte de eso, ir ampliando el lugar de acción también ayuda.
Vamos a ver que hay medicamentos que son bacteriostáticos y bactericidas, dependiendo de la dosis o del lugar de acción. Y se basa en entender esto. ¿Cuál es el mecanismo de acción de una quinolona? Actúa sobre el DNA de la bacteria. ¿Qué es lo que hace? Evita el enrollamiento. Si no hay enrollamiento, no hay cromosomas. Si no hay cromosomas, no se replica. Tampoco hay ARN mensajero. Así que de esa forma podemos detener a una bacteria, actuando específicamente sobre la topoisomerasa tipo 2, para que se bloquee la DNA quirasa. ¿Esta parte se entiende? Ya hemos visto medicamentos que actúan sobre la pared. También hemos visto medicamentos que actúan sobre los ribosomas, sobre las unidades 30 y 50S. Aquí te estoy presentando un medicamento que actúa a nivel de la DNA quirasa. Evita el enrollamiento. Entonces tienes 3 herramientas para atacar en 3 lugares diferentes de unas bacterias. Esto es lo que vamos a evitar. Que la información genética se enrolle para formar los cromosomas. Al bloquear esto, bloqueas el ARN mensajero. Así que no va a haber posibilidades de que sintetice información, de que sintetice proteínas o de que se duplique. ¿Se está entendiendo? Sí, doctor. Ya, entonces, sigamos. Analicemos esto para que les quede claro. Inhiben con rapidez la síntesis de DNA bacteriano. Las quinolonas inhiben esa cadena enzimática bloqueando la ADN girasa. Así que de esa forma bloqueas la replicación de una bacteria. ¿Qué es la tropoisomerasa? Literalmente son pequeñas enzimas que lo que hacen es actuando sobre el DNA. Es lo que permite que esto se empiece a replicar. Y como lo bloqueas, no hay proteínas, no hay cromosomas. No se replica, no se alimenta. Si no puedes sintetizar proteínas, se bloquea incluso la pared o la membrana. De eso se trata este tema, nada más. Si no me equivoco, hay nuevos estudios que sugieren que más del 15% del cromosoma humano es de hecho derivado de un virus. Así que supuestamente les van a hacer estudiar esta parte a ustedes cuando estén en sus cursos finales. Está empezando a diseñar virus que actúen exactamente a este nivel. Y hay medicamentos que se van a diseñar para actuar de esta forma. Son los medicamentos que se están empezando a diseñar ahora. Y van a tener que aprenderlos ustedes. El mecanismo de acción, fíjense, estamos viendo de los cromosomas. Ahora, si bloqueamos esta información, no puede pasarse a otras células. Entonces hay que ver la parte de resistencia. ¿Cómo es que una bacteria se hace resistente a una quinolona? El estado superhelicoidal, o sea, de superenrollamiento del DNA, elimina los giros helicoidales, pero no se inhibe por las quinolonas. Significa que hay ciertas bacterias que tienen su información en un superenrollamiento, como imaginarse un supercromosoma. Ya está enrollado, así que no es afectado. Lo que hace el medicamento es bloquear cuando se está enrollando. Esa es la información que hay que tratar de evitar. Es por eso que su grupo de acción es un poco más reducido que el de otros. Y vamos a ir viendo sobre quiénes. ¿Cómo ocurre el mecanismo de resistencia cuando esta bacteria o este medicamento actúa sobre el DNA de la bacteria? Primero hay una resistencia de tipo cromosómico. Hay ciertos genes que pueden causar un enrollamiento superior y son más resistentes al medicamento. Ahí tienes un primer punto de resistencia. También hay resistencias por alteraciones en la membrana externa bacteriana. Esa parte tiene que ser fácil de imaginar. Ya hemos visto los problemas en los receptores o los cambios en su forma. Al modificar este receptor, el medicamento no ingresa, así que la bacteria también trata de protegerse. Si evito que el medicamento entre en la célula, evito su acción. El tercero, fíjense, expulsión del antibacteriano. Lo que ya hemos estado viendo con penicilinas y cefalosporinas. Las bombas de eflujo, que sacan el medicamento por concentración. Entonces ya tengo unas 3 formas. 2 están en la membrana, el tercero es interno, tratando de proteger la forma de los cromosomas, el superenrollamiento. Pero cuando el medicamento ingresa, actúa sobre la DNA girasa y lo que va a causar es liberación de extremos libres. La cadena se va a separar. Eso lleva a la muerte celular, o en este caso la muerte de la bacteria.
Aquí tienen la estructura de la ciprofloxacina. Así que empecemos a desarrollar un poco los medicamentos por separado. Levofloxacina, aquí están los mecanismos de resistencia. Las mutaciones espontáneas que implican estos cromosomas superenrollados, ya tenemos una opción. La expulsión del flujo o penetración por la membrana. Esta resistencia de tipo cromosómico da lugar a mutaciones. Obviamente esas mutaciones se pueden heredar. ¿Cómo se llama en este grupo de bacterias que desarrollan esta resistencia? En el acrónimo en inglés es QRDR, o Quinolone Resistance Determined Region. Hay una región determinante en el cromosoma que lo hace resistente a las quinolonas. Acuérdense de esta abreviatura, no se vayan a equivocar en el examen. En cuanto a la alteración de la membrana o la resistencia basada en la expulsión, estos dos ya hemos visto. ¿Qué es lo que pasa en los genes? Se modifican los canales de purinas, que prácticamente arman las cadenas de proteínas, y sobre todo las que son de tipo transmembrana, que regulan la puerta de entrada para ciertas sustancias. Ya que hemos visto a modo general lo que es general, hablemos de lo que sí nos interesa. ¿Cuál es la actividad antimicrobiana? Las quinolonas actuales son más activas frente a bacilos gram negativos, sobre todo de tipo aerobio. ¿Qué ejemplos tengo aquí? Enterobacterias, Haemophilus, cocos gram negativos, la Neisseria, Moraxella y Pseudomonas. Acuérdense de Pseudomonas, porque también está entre las principales indicaciones. Tenemos penicilinas anti-pseudomónicas, tenemos cefalosporinas, sobre todo los últimos de tercera y cuarta generación, que actúan más contra pseudomonas. Pero aquí tienes un medicamento que va a actuar casi específicamente contra ellos. La ciprofloxacina, la norfloxacina y la ofloxacina, fíjense contra quién tienen una mejor actividad. Actividad contra estreptococos y anaerobios es un poco limitada. Este otro grupo, donde está la levo, la gati, estas dos sobre todo, tiene actividad contra estreptococos y anaerobios. Así que aquí ya está organizado para ver en quiénes puede actuar. Si ahora veo qué estreptococos son aerobios, ya puedo enlistarme las enfermedades para las cuales me sirven estos medicamentos. Lo mismo estos de aquí. ¿Cuáles son los medicamentos básicos para que tú leas y entiendas quinolonas? Cipro, norfloxacina, o floxacina también, y levo. ¿Cuál van a manejar ustedes saliendo? La gatifloxacina. Son tal vez los medicamentos que ustedes van a tener que sí o sí manejar más cuando salgan. Aquí estamos viendo otra vez esta lista, pero estamos viendo ya otro tipo de bacterias. Aquí está apareciendo un tema que ustedes van a sí o sí tener que manejar como tratamiento. La tuberculosis. Aquí es donde van a utilizar algunos de estos medicamentos. En el Mycoplasma kansai es un poco raro, pero tal vez lo van a ver. Hablemos del segundo grupo. Otra vez, ciprofloxacina. Veamos qué pasa aquí. Tenemos legionela, tenemos clamidia, ureaplasma, treponema. ¿Dónde estamos viendo estos problemas? Clamidia. ¿En qué enfermedades piensan cuando escuchan clamidia? ¿Me están Enfermedad de escuchando? transmisión sexual. Enfermedad de Correcto, transmisión sexual. correcto. Entonces, volvemos a lo que hemos dicho al principio. Se utilizan sobre todo para infecciones de tipo urinario. Ahí entran un poco de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, empezar a jugar con cositas así te permite pensar ya en el medicamento para hacerte ciertas agrupaciones en ciertas patologías. De eso se trata su trabajo. Han empezado con algunos trabajos que ya estaban casi hechos, así que solamente tienen que ir juntando información y analizando. Pero idealmente cuando ustedes salgan, tendrían que tener un plan para cada tipo de infección. Sería tener, por ejemplo, un esquema que solamente habla de infecciones urinarias y tener todo un listado de todas las bacterias que producen infecciones urinarias y el esquema de tratamiento para cada una de ellas. Cuando tienes esto en forma ordenada y tú haces un estudio de campo, encuentras qué bacterias son más comunes en una comunidad para ver qué tipo de bacteria es responsable de las infecciones urinarias en esa comunidad. Y ahí te quedas con un esquema de tratamiento.
Cuando ese esquema no resulta, entonces haces tu cultivo, aparece una segunda bacteria y ya tienes 2 probabilidades. Es la forma en la que tú tienes que empezar a utilizar medicamentos o antibióticos. Hablemos un poco del medicamento, sobre todo en la parte de su absorción. Se absorben bastante bien desde el tubo digestivo. Tienen una biodisponibilidad del 50%, que puede subir un poco más. La concentración sérica puede alcanzarse de 1 a 3 horas, así que es un buen medicamento, es cómodo. Puede administrarse por vía oral y tiene una buena disponibilidad del 50 a 100%. ¿Qué me falta saber? Su metabolismo y su eliminación. Como estamos viendo que funciona bien para infecciones urinarias, gran parte de la eliminación es por vía renal. Unión a proteínas está entre el 20 y el 50%. Hablemos de las de segunda generación, en este caso de la Cipro. Tiene un amplio espectro de actividad. Bien, la mayor actividad se da contra ¿quiénes? Aquí tengo una larga lista. Enterobacterias, Haemophilus, Neisseria, Pseudomonas, Bordetella, Brucella, Legionella. Estamos viendo sobre qué bacterias tienen una buena actividad. Si ahora pienso en qué enfermedades ocasionan estas bacterias, ya puedo ir pensando de cuándo me va a servir el medicamento. Las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina son resistentes a la ciprofloxacina o rápidamente desarrollan resistencia. Entonces, la pregunta para el que ha hecho este tema: ¿la ciprofloxacina estará en tu esquema de tratamiento ante una bacteria meticilino resistente? ¿Sí o no? Si fuera la primera exposición de una bacteria que es meticilino resistente a la cipro, tal vez funcionaría. Lo malo de estas bacterias, cuando son meticilino resistentes, es que desarrollan resistencia rápido contra este medicamento. Superenrollan su cromosoma. Así que la cipro para infecciones por Staphylococcus aureus resistentes a meticilina no va a estar ni en tu tercera ni en tu cuarta línea de acción, o de elección, de hecho. Usos clínicos, para ponerlo de una forma más fácil de acordarse. Primero, infecciones urinarias. Son fármacos ideales para lo que son las ITUs. Las concentraciones que se alcanzan superan los 8 picogramos por decilitro, así que es una buena concentración. En una ITU, o infección del tracto urinario por gram negativos, aquí puede aparecer la Pseudomonas aeruginosa. En los casos de cistitis, puede darse incluso una dosis única de ciprofloxacino, que es eficaz en casi el 90% de los casos. Hay ITUs complicadas, donde hay 1 o 2 bacterias. El tratamiento es un poco más largo, 7 a 14 días de tratamiento. ¿Por qué el tratamiento tan largo? Porque hay ciertas bacterias que se replican cada cierto tiempo. El medicamento es más eficaz durante la etapa de replicamiento de la bacteria. Así que hay que cubrir esta época de replicación. En los casos de prostatitis, puede utilizarse. Tiene una buena penetración a nivel de la próstata. Es por eso que está entre las primeras 2 líneas de medicamento a elegir cuando hay problemas en la próstata o una orquitis, por ejemplo, en un caso de un niño más joven. Ya que hemos visto la parte urinaria, veamos el otro extremo que les decía, los casos de gastroenteritis. Aquí pueden pensar fácilmente en salmonelosis, shigellosis, fiebre tifoidea. Analicemos la fiebre tifoidea, lo que también se considera para la mayoría de ustedes como la famosa venganza de Moctezuma. Cuando vas a un lugar que no conoces y empiezas a alimentarte de la comida normal de ese lugar, tu cuerpo se resiente. ¿Qué es lo que pasa? Tienes cuadros diarreicos durante las primeras semanas. Esa era llamada el mal de Moctezuma. Ante una sospecha de un trastorno de gastroenteritis, lo correcto sería pedir un laboratorio y pedir una prueba para ver si se trata o no de una fiebre tifoidea. Pero la mayoría ya empieza tratamiento sin haber hecho una muestra. ¿Qué es lo que te recetan? Ciprofloxacina de 500 miligramos 2 veces al día por 10 o 2 semanas. O sea, 10 días o 2 semanas. La mayoría ni siquiera termina los 10 días.
y ahí es donde pueda empezar la resistencia. ¿Esta parte se está entendiendo? Ya. Sí, doctor. Entonces, fíjense que solamente hay pequeñas variaciones. En el caso de Shigella o Salmonella, la dosis puede ir variando. También el medicamento. Para el caso de shigellosis, por ejemplo, se utilizaría más la norfloxacina. Pero en otras cosas, la cipro puede hacer como dosis única. Depende de dónde esté la bacteria y en qué dosis es efectiva para cada una de ellas. Infecciones localizadas por salmonela, que también puede causarse meningitis o absceso cerebral. Entonces, también puede servirnos en estos casos. En algunos pacientes que son portadores crónicos, ojo, hablamos de portadores crónicos. Vean cómo la dosis de norfloxacina en 400 se da por cierto número de tiempo. Hablamos de por lo menos 4 semanas. Este es es uno de los pocos casos donde vas a dar un medicamento por un tiempo de tratamiento demasiado prolongado. Así que aquí hay que ver los efectos secundarios. La mayoría de los tratamientos se reducen a menos de 2 semanas. Pero hay pocos casos como este, donde vas a dar tratamientos prolongados. Otros casos tienes, por ejemplo, el caso de cólera, de Yersinia, de shigellosis, de Campylobacter jejuni también. Pero si estoy remarcando el del medio es porque es una pregunta. Pueden ser útiles en casos de peritonitis o infecciones biliares o intraabdominales. Uno de los casos que vamos a ir viendo, cuando también actúan las tetraciclinas, es la osteomielitis. Recuerden que tiene una buena penetración y parece ser efectiva contra Pseudomonas aeruginosa. Así que ahí te estamos dando pistas para los problemas de infecciones a nivel del hueso. Aquí está gonorrea. Fíjense, dosis única de 500. Si diagnosticas un cuadro de gonorrea, ya te tienes prácticamente un primer tratamiento o una segunda opción como dosis única. Habría que ver cuando veamos el tema de lo que es la gonorrea, qué tratamientos disponibles hay. ¿La penicilina le sirve para casos de gonorrea? Sí, doctor. ¿Y cuántas dosis recibes? ¿O cuántos días? Porque es lo que tienes que comparar. Si utilizarías una penicilina sódica, le pincharías cada 6 horas. Una benzatínica, una vez al día, o 2 veces, mejor dicho. Ahora, ¿por cuántos días te van a pinchar? Si no quieres tanto pinchazo, podrías recibir solamente una tableta de 500. Entonces, fíjense, de eso se trata el trabajo que tienen que hacerse ustedes. Tener opciones. ¿Qué sería más cómodo para mi paciente? ¿Una tableta o pinchazos? Si el paciente está hospitalizado, entonces tengo que volver a analizar qué es más conveniente. En los casos de clamidia y algunas infecciones respiratorias bajas. Pero estos ya son indicaciones un poco más raras. Tenemos medicamentos de primera elección para otro tipo de infecciones. ¿Dónde más nos sirven? Fíjense que el espectro es bastante amplio. Infecciones oftalmológicas, infecciones por riquecias, por micobacterias, como son el complex, el fortuitum, y están las dosis. Obviamente son casos bastante raros, pero estamos viendo aquí. En caso de la enfermedad por arañazo de gato, no es exactamente por un arañazo de gato. Tienen que leer bien eso porque no se van a equivocar en el examen. Hablamos de otro medicamento, la enoxacina. Usos clínicos son bastante similares a la ciprofloxacina. ¿Dónde está la diferencia? Que es de 2 a 4 veces más activo contra gram negativos. Esa es la principal diferencia. Pero los usos clínicos son bastante similares porque son amplios en cuanto a la cantidad de bacterias que se pueden destruir. La fleroxacina tiene un espectro de actividad extenso, lo mismo que la primera. Similar a la norfloxacina, menor que la cipro. Así que si entiendo bien la cipro, voy a saber qué medicamentos actúan un poco más fuerte que él y qué otros son un poco más débiles que él. La diferencia: no tiene actividad contra gram negativo de tipo anaerobio. Esa es su diferencia. Lean bien cipro y el resto van a poder acumularlo por encima o por debajo de él. Sus usos clínicos de la fleroxacina
Vean los que estamos atendiendo aquí. Infecciones urinarias, cistitis, pielonefritis, ITS, gonorrea, chancroide, fiebre tifoidea y paratifo. O en palabras más sencillas, problemas urinarios y digestivos. ¿Qué problemas urinarios? Infecciones, cistitis, pielonefritis, que serían ITUS altas y bajas. ¿Qué eran ITS? Infecciones de transmisión sexual. Ahí está gonorrea, ahí está el chancro o el chancroide. ¿Cuáles eran problemas digestivos? Entre las gastroenteritis y la fiebre tifoidea o tifo y paratifo. Pero si el básico, hemos visto aquí la ciprofloxacina, la fleroxacina tendrá alguna pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia va a basarse en los efectos secundarios, en la dosis y en el tiempo de administración. Pero el más conocido y utilizado es la cipro. Lean bien la cipro. Eso es todo. La levofloxacina, ¿por qué se diferencia más del otro? Su actividad contra gram positivos es superior a la ciprofloxacina. Eso es lo que lo hace diferente. Y por eso pensamos en levo cuando hablamos de Mycobacterium tuberculosis o de lepra. De estos, la verdad, de aquí tienes unas 5 opciones. Donde más hay que pensar es en casos de Legionella y el Mycobacterium, y el que más van a conocer o la saben ver ustedes aquí es el Mycobacterium tuberculosis. Hay un esquema de tratamiento que es una pequeña hojita, la tengo en la sala de simulación. Es un pequeño cuadrito de bolsillo que tú lo estiras, donde tienes el esquema de tratamiento para la tuberculosis. Y son los esquemas en progresión. Ahí está la levo. Así que cuando les pidan un estudio sobre la tuberculosis, van a ver levofloxacina entre tus primeros esquemas. Son un esquema de 4 o 5 medicamentos que se van rotando. Pero es mucho mejor que cipro. ¿Dónde más me sirve la levo? Infecciones de vías urinarias. Prostatitis. La cipro también tiene buena penetración en la próstata, igual que la norfloxacina. Algunas infecciones respiratorias, sobre todo, bajas. Aquí aparece la Streptococcus pneumoniae, por ejemplo. Así que estos medicamentos me sirven para algunas de estas bacterias que estamos viendo en sus trabajos. La pregunta vuelve a aparecer. ¿Cuál será mi primera elección? ¿Cuál será la segunda y la tercera? ¿Por qué elijo un medicamento de primera elección? Puedo ver por la sensibilidad de los medicamentos. Es una forma de que yo me ordene. Si tengo todos a mi disposición, puedo organizarlos por el costo del medicamento. Dependiendo del tipo de paciente, puedo ordenarlos por la vía de administración. Sé que hay medicamentos que me provocan flebitis, pero hay medicamentos por vía oral. Entonces, siempre hay esas opciones. La idea es que ustedes, después de llevar lo que son antibióticos y revisar en medicina interna los casos específicos de ciertas enfermedades, terminan haciéndose un esquema personal que van a utilizar en forma prácticamente casi automática. Pero no se trata de que memorices lo que te están diciendo tus docentes. Es que tú leas para escoger. Porque obviamente el docente que te está dando ha tenido que escoger ese medicamento por una u otra razón. Pero a veces lo que pasa es que uno se acostumbra a repetir lo que escucha o maneja su docente. Y repites tanto que no te preguntas el por qué le dio ese medicamento al paciente, cuando tenías 3 o 4 opciones. Ahí comienzan los errores de prescripción. Así que vean esto como un ejercicio y vayan modificando eso conforme vayan pasando los semestres. Volvamos a la norfloxacina. Su espectro de actividad es similar a la cipro, pero no es tan activa. Su actividad es mejor contra enterobacterias. Así que en el caso de enterobacterias, puedo colocar norfloxacina, tal vez como una tercera opción, y pasar a la cipro como una cuarta, por ejemplo. La absorción intestinal es muy limitada, así que hay que ver si me va a servir para infecciones urinarias o la presencia en heces. Si es muy limitada, es una de las pautas que tienes para, de hecho, ir
delegando su ubicación para tratar ciertas enfermedades. Si en esa acción es un poco menos